Buenas tardes y bienvenidos a la fe del Padre Giussani, una presentación sobre la exhibición del Padre Giussani, fundador de Comunidad. Y yo soy Jonathan Fields, me acompañan en línea Holly Peterson, el principal de la escuela Nativity, Faith and Reason en Colorado, curadora de esta exhibición. Ella liderará la presentación con el arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico de los Estados Unidos y amigo de muchos años del encuentro, y Barry Stallman, nuestro amigo, emprendedor y administrador de empresas. Encontrarán sus biografías completas en el sitio web del Encounter, que es newyorkencounter.org. Holly, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este evento. Quiero compartir con ustedes la exhibición y cómo nació esta exhibición, básicamente porque no nos podemos ver cara a cara. Este año no podemos tener una exhibición que podamos compartir tocándola y viéndola. Más bien, hemos invitado a dos invitados especiales para compartir la experiencia que tienen del Padre Giussani. Esta exhibición es una película que se filmó hace varios años. Fue un buen amigo, Roberto Fontalomar, en Italia, y es muy conocido por el público de Estados Unidos. Queríamos compartir eso como nuestra exhibición de este año, y hoy les presentamos la introducción al video con nuestros amigos, el arzobispo Christophe Pierre, buen amigo, y Barry Stallman. Bienvenidos al arzobispo y a Barry. Antes de comenzar, quiero que veamos un trozo del video para tener un punto de partida para aquellos que no han visto el video aún. Adelante, por favor. Pero ¿quién es el Padre Giussani? Es un sacerdote como cualquier otro de la diócesis de Milán. En otras palabras, una persona no puede imaginarse una pregunta más importante. ¿Cristo, sí o no? Él hubiese continuado con su promesa solemne de sacerdote. Creador de milagros. Mujer, no llores, dijo. Y le devolvió a su hijo. Pero primero dijo, mujer, no llores. Un hombre que no vive un momento como este con su mujer jamás la ha amado, jamás. Un padre y una madre lo son no solamente porque le dan vida a su hijo y le dan la primera leche. Un padre y una madre le dan el uno al otro a su hijo. Un padre le da a sí mismo su hijo. Como mi padre me contó la parábola del hombre rico. Estaba comprometido con el socialismo y todas las noches entonces me contaba la parábola. ¿Por qué lo están esperando así? Porque yo creo en lo que digo. ¿Eso es todo? Sí. La mayoría de nosotros en Estados Unidos conocemos al Padre Giussani por sus escritos o sus hijos. Este video nos da la oportunidad de verlo a él personalmente, de verlo con jóvenes, con gente mayor, con estudiantes, con colegas, periodistas, políticos, con el Papa. Muchos momentos hermosos, y les aliento a que vean el video y luego retomaremos esto más tarde en esta exhibición. Comienzo con usted, señor arzobispo. Comparta con nosotros el impacto que ha tenido el Padre Giussani sobre su vida como persona, como profesional, como nuncio. ¿Qué impacto podría tener sobre la cultura o tiene sobre la cultura basándose en su propia experiencia? Gracias, Oli. Si me lo permiten, quiero comenzar con el discurso del Santo Padre al cuerpo diplomático en Roma hace algunos años, hace algunos días, el 8 de febrero. Dijo que el año acaba de terminar y ha dejado
temor y desesperación, así como dolor por la gran pérdida de vidas. Llevó a un espíritu de aislamiento que causa que los estados creen divisiones, y son palabras que me parecieron útiles citar antes de hablar del padre Giussani. El mundo interconectado al cual nos hemos acostumbrado se dio a un mundo una vez más fragmentado y dividido. En su mensaje para la Cuaresma, el padre habló acerca de una situación donde todo parece frágil e incierto. Pareciera ser un reto hablar de la esperanza. Sabemos que el Papa Francisco no quería desesperación ni tristeza, más bien quiso ayudarnos como personas para convertirnos en señales de la esperanza y desafiar la situación del mundo tal como está. Sin embargo, no podemos escaparnos de la realidad. Me impresionó el título de tu encuentro, Cuando golpea la realidad. Es el motivo principal por el cual me he sentido fascinado por dos grandes pastores. Los tomen juntos, el padre Francisco, el Papa Francisco, y el Monseñor Giussani. Y quería comunicarme con las personas en una situación real para anunciarles las buenas nuevas de la presencia de Jesús. E insisto en la palabra presencia en sus vidas. El padre Giussani constantemente ha sido marcado por los cambios profundos sociales y culturales que enfrentaba, porque desafiaban la transmisión de la fe. Todos somos conscientes acerca de su decisión de pasar el resto de su vida como sacerdote con gente joven, cuando de repente observó la desconexión que existía entre su fe y sus vidas. Y quiero insistir sobre este punto. Mientras que muchos de estos estudiantes decían ser católicos, conocían lo que era el centro de la iglesia y el catecismo tal como lo conocemos nosotros, nuestra fe y nuestra experiencia no se estaba transmitiendo, y posiblemente ese es el desafío que enfrentamos hoy. O sea que cuando se trataba de emitir un juicio y decisiones acerca de que las personas jóvenes consideraban ser muy importantes, sus ideales y esperanzas de tener felicidad eran formadas por la secularidad, y la iglesia estaba muy ausente. Eso fue lo que vio el padre Giussani, y me he sentido impresionado por esto. Las decisiones de los jóvenes fueron menos formadas por Jesucristo y más por las fuerzas de la era moderna, incluyendo la ciencia, el secularismo, la secularidad y el moralismo, y haciendo un énfasis sobre las emociones e individualismo. Por lo tanto, existía una brecha entre la doctrina y la realidad de la vida. Entonces, conocí a Giussani durante muchos años y me fijé que estos conceptos aparecen siempre. Se convirtió en su tarea fundamental educar. Ustedes saben que el padre Giussani básicamente es un educador, y nosotros también debemos serlo. Su tarea era educar a los jóvenes y llevarlos a ver lo atractivo de Cristo como el centro de la vida y el cumplimiento de sus deseos. No podemos educar solamente, y ustedes son educadores, no podemos educar sin un método apropiado que corresponda a la realidad de las personas a las cuales estamos enseñando y nuestra realidad como educadores. Entonces, su método era desafiar la secularidad que dominaba la mentalidad de sus estudiantes, inspirándolos a examinar rigurosamente su propio ser, las experiencias fundamentales que caracterizan sus vidas y aspiraciones,
y la incapacidad de la secularidad moderna de hacerle justicia al misterio del corazón humano. Un educador necesita conectarse con el misterio del corazón humano y no mantenerse en lo superficial. Querían que alcanzasen mucho el propósito de el cristianismo con su propia experiencia y ver si correspondía a su deseo de tener felicidad. Él piensa que este examen, y este es un proceso educativo, ¿no es así? Eso es lo que él nos enseñó, que este proceso llevaría a redescubrir el sentimiento religioso del hombre. El sentimiento religioso para él es un concepto que aparece siempre y es necesario comprenderlo, que es el carácter fundamentalmente religioso de los cristianos y cómo afecta al corazón. El hombre está preparado para el culto. Un hombre solamente puede lograr su verdad y encontrar la felicidad reconociendo a Dios. Y Giussani quería guiar a los jóvenes para que comprendiesen profundamente el hecho de que Dios lo ha hecho completamente posible, atractivo y hermoso, convirtiéndose en hombre y perpetuando su presencia encarnada en el mundo por medio de su iglesia. Este fue el nuevo enfoque y nuevamente refrescó la fe del hombre, dio vigor a la fe del hombre y fue el inicio glorioso. Y aunque eran humildes, sabemos que Giussani realmente tocaba a la gente, a los jóvenes. Y yo pienso en eso yo mismo. Y pienso en mí mismo y mi iglesia. Y eso me reconforta. Escucho constantemente a los obispos que nos dicen que no podemos alcanzar a los jóvenes donde se encuentran en este momento. Este es un buen ejemplo. El ejemplo de un sacerdote que estaba en una torre de marfil estudiando a un alto nivel y decidió de repente descender y comunicarse con los jóvenes. Y él logró hacerlo. Pero llegó 1968. ¿Recuerdan ese año? Una época de crisis. Y la historia está llena de crisis. No sencillamente podemos quedarnos viendo las crisis, debemos comprenderlas, lanzarnos a esa realidad para poder continuar con nuestra misión. En un momento de turbulencia, muchas personas se retiraron del movimiento, el movimiento que creó Giussani con cientos de personas, pero de repente algo pasó. Muchos eran bien intencionados y querían crear un mejor mundo. Nosotros mismos lo recordamos. Yo era estudiante en esa época. Pero su enfoque era uno de activismo social, tornándose a las ideologías y a la política. Hubieron protestas estudiantiles que querían la autenticidad de la vida pública. Muchos querían zafarse del viejo orden y reemplazar ese orden con algo nuevo. Esto llevó a una hostilidad y era imposible apelar a las autoridades, apelar a la tradición como un punto de partida. Los cambios sobrevinieron tan rápidamente que dejaron a muchos confundidos. La manera de enfrentar el mundo para muchos jóvenes era regresar a los métodos antiguos que no involucraban un encuentro nacional con Cristo. Pensaban que podían solucionar los problemas por sí solos con lo que llamamos activismo social. Entonces, en estos momentos, Giussani lo veo como una antena. Él tenía un sentido especial porque él estaba en contacto con la realidad. Giussani mostró su preocupación de padre y planteó una pregunta sencilla. Una pregunta que siempre debemos hacerla a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? La respuesta es que debemos comprender que somos personas
que vivimos en todo tipo de circunstancia. Y Giussani se basa sobre la antropología religiosa. Encontrar un sentido religioso como fundamento de la persona humana, consciente de sí mismo y su participación con la vida y con la realidad. Giussani propone que nos observemos a nosotros mismos en acción tal como somos, en las circunstancias en las que existimos, e investigar las disposiciones y expectativas que le dan la forma como abordamos las circunstancias de la vida. Y en este proceso descubrimos que el motor que genera nuestra actividad y que nos coloca frente a las cosas nos lleva a interesarnos en algo que tenemos por dentro, que es tanto razonable y misterioso. Y no podemos eliminar el misterio. Dicho sencillamente, es la búsqueda por la felicidad, la búsqueda que ocurre tanto con la mente y con el corazón. Necesitamos la felicidad, pero esto también involucra una experiencia. La actividad genuina humana apunta a la felicidad siendo cristianos a nivel fundamental. Y esto es lo que debe estudiar el cristianismo y encontrarlo. De hecho, el corazón de la persona tiene que buscar siempre algo que aún no posee, buscando algo más, algo diferente, especialmente los jóvenes. El corazón está atraído hacia el misterio de sí y está consciente de esta presencia. ¿A dónde? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué está pasando en mi vida? Está ahí y se puede conocer. En otras palabras, la propuesta antropológica de Giussani está abierto para la realidad trascendental. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales del corazón? La verdad, la justicia, la felicidad, la belleza. Como la persona persigue las cosas por las que se siente atraída, estas cosas se convierten en algo urgente y tal vez porque la crisis de la vida de muchas personas es que la gente busca algo, pero nunca la encuentra, transformando el deseo en preguntas. ¿Qué es lo que me hará feliz? ¿Qué es lo que corresponde al deseo de mi corazón? Conocen estas preguntas porque son constantes en la formación de los discípulos de Giussani. Esto es lo que yo mismo he aprendido. Cuanto más seriamente nosotros nos tomamos a nosotros mismos y a nuestra humanidad, más nos damos cuenta de que no podemos rehuir de esto como cristianos. La antropología propuesta por Giussani como respuesta de la crisis del 68, que ha sido un momento crucial en el mundo occidental. Yo me encontraba en Francia en la época, pero también que en Estados Unidos fue traumático, especialmente para la iglesia, para los seminarios. De manera que esta antropología es muy perspicaz. Si bien hay dificultades para transmitir la fe, también ahora estamos frente a dificultades aún más graves, porque lo que antes era evidente ya no lo es. Recuerden que yo tenía yo he leído un libro hermoso que habla acerca del colapso de lo autoevidente. Cosas que antes eran evidentes se han colapsado, ya nadie cree en eso, ya no aparecen evidentes. Hay una debilidad de conciencia que la gente tiene hoy día. Hay una reducción del sí mismo. El Papa Francisco habla acerca de, como saben, de la conciencia aislada. Básicamente es el mismo concepto y dice, esto es una de las características del mundo de hoy día. De manera que esta reducción del sí mismo que reduce nuestra habilidad de ver a la realidad. El contexto cultural actual es diferente porque, por lo menos antes, la gente
podía ver la evidencia de algo aumentado, o lo aceptaba o lo rechazaba. Yo he recibido algunos conceptos, algunas ideas de mis padres, de mi parroquia, del cura, de mi profesor. Puedo decir o sí o no, pero lo que se dice hoy en día ya no es evidente. Entonces, ¿qué debería decir? ¿Cómo debería responder? De manera que ya no es evidente, de manera que la gente no puede ver y no puede tomar decisiones. Y esto es lo que explican las palabras del Santo Padre que yo mencioné al principio. Antes yo he dicho que la gente sufre de una incertidumbre existencial. Si leen muchos libros hoy, muchos lo dicen. Vivimos en un mundo en el que nadie sabe ya nada. Vivimos una incertidumbre existencial. La necesidad de responder a esta incertidumbre se encuentra en un compromiso social basado en la eficiencia. Bueno, yo creo que vemos mucho de esto en el encuentro, ¿no? Tocados por el moralismo, deberían hacer esto o esto otro. Esa es la respuesta. Si la respuesta no refleja el deseo de nuestro corazón, no va a ningún lado. No va a ningún lado. Invadiéndonos de actividades culturales y de organizaciones. En este país lo hacemos muy bien, lo de organizarnos. Tenemos muchos programas, pero tenemos que reorganizar esto. Pero no funciona. Nada de esto aporta alivio a la necesidad de vida manifestado en el nuevo hombre. El hombre ha perdido contacto con su propia humanidad. De manera que pese a esta actividad, el antiguo hombre, el hombre insatisfecho, sigue perdurando. Y es por eso que Giussani nos ayuda tanto a entender lo que vivimos hoy día. La educación habla de esto para redescubrir nuestra propia humanidad, que se da únicamente a través de un encuentro vivo que ocurre, en primer lugar, en la educación. Encuentro, educación. No podemos separar ambas cosas, estos dos elementos. ¿Cómo podemos despertar a estas personas ante la humanidad? Esa es la pregunta. Nos necesitan a nosotros. Cristo despierta a la humanidad. De la misma manera como se dio el encuentro con la mujer samaritana. A mí me encanta esta historia que todos conocemos, cuando Jesús se topó con esta mujer y este encuentro que le transformó la vida. Pero fue un evento muy sencillo. Esto se plantea ante la gente como una presencia humana que no se reduce. Coloca a las personas ante la presencia de Él, la presencia de Jesús, como hombre que ha venido como presencia viva, como hemos dicho, que está conectado. Vivimos en un mundo donde la gente está desconectada. El impacto de nuestra humanidad que se topa contra Él, que despierta la importancia de nuestras necesidades. O sea, bueno, no he acabado de hablar de la mujer samaritana todavía. Esta mujer tenía muchos problemas. Ni siquiera ella estaba consciente de ello. Ella seguía su vida sin significado y repentinamente ella despierta ante su propia humanidad y se convierte en una nueva persona. ¿Qué pasa? Es que se topa con el encuentro. El encuentro del que habla Giussani siempre me ha impresionado, las obras de Giussani, los cientos de libros, porque él se la pasaba hablando. Él era un excelente catedrático, profesor, pero decía las cosas de manera diferente y diferentes matices
a través de ejemplos del encuentro, porque nuestra vida precisamente está hecha de encuentros. Y es así como transformamos nuestras vidas, cuando el encuentro realmente refleja nuestras necesidades profundas. Los problemas que enfrentan las personas hoy día no desaparecen inmediatamente, pero de alguna manera los enfrentamos de una manera diferente, no siempre de manera directa, sino examinando con profundidad al individuo que se enfrenta a ellos. Cristo nos despierta, nos reanima. A veces pensamos que Dios únicamente quiere restaurar el orden del mundo, imponernos leyes y principios de vida. Pues no. Cristo viene para tener un encuentro con nosotros. Y este encuentro cambiará nuestras vidas, porque Cristo precisamente es quien llega al corazón. Y lo que Él nos propone, y ese es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un libro sobre moralidad, para nada. Es un libro de encuentros. Y se nos invita a ser una persona nueva, encontrando a Cristo de la misma manera como Jesús encontró la primera vez a los discípulos, a quienes se convirtieron en sus discípulos, a la mujer samaritana. Hay muchos, y usted, y si yo. Este encuentro cambiará nuestras vidas. De manera que en el contexto de un cambio singular, vivimos una época nueva. Necesitamos anunciar el Evangelio. Y es una necesidad muy profunda hoy en día. Difundir el Evangelio. No lo podemos hacer ignorando las nuevas fuerzas de las nuevas generaciones. Tenemos que ayudarlos en sus nuevas expectativas y aspiraciones. En otras palabras, la razón más grande para mí, la diferencia de entre generaciones, de transmitir el mensaje, es de hacerlo con una lectura profunda de este cambio único que estamos viviendo. Yo creo que lo que yo he aprendido de Giussani es precisamente eso. Él nos lo dice: mis queridos amigos, miren al mundo, no teman la realidad, pero que no se les olvide, esta realidad no está afuera. Miren a las personas. Vayan al encuentro con estas personas. Y lo que la persona les puede ofrecer es precisamente el mismo Cristo, porque en esta ocasión Él pudo encontrar a las personas. Y Él ofreció la misión a la Iglesia. Y nosotros hemos de continuar a hacer esto. La Iglesia realmente, como lo hemos dicho, es la presencia de Cristo en la realidad. Nosotros somos la Iglesia, de manera que ante este miedo existencial que todos experimentamos hoy, yo creo que el coronavirus lo ha intensificado porque nos ha aislado. Realmente necesitamos reconectarnos con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Ante este miedo existencial y el colapso de lo autoevidente, cosas que antes eran evidentes y ya no lo son, hemos de reconstruir un mundo dentro de nosotros mismos. Muchos lo dicen para autoprotegerse. Y tenemos muchos símbolos de protección hoy en día. Pero son necesarios, como la mascarilla. Pero esto no les librará nunca de su soledad o de su miedo interior. Esto no les va a ayudar a seguir una nueva manera o experimentar el gozo que viene de la libertad que nos ofrece el Evangelio. La alternativa de construir paredes es construir un diálogo. A través del diálogo vamos a tener la comunicación de una vida personal con otros. Y quizás precisamente en todo esto se basa la educación. Es compartir la existencia
de otros en la existencia de uno. No siempre es probar que uno está en lo cierto. Es compartir la presencia de cómo vivir como cristianos. Un diálogo debe expresar la necesidad de vivir como cristianos, no como un moralismo, sino la gracia que recibimos de nuestro encuentro inicial con Cristo. Y con eso les dejo. Gracias, arzobispo. Qué hermoso. Podría hacer muchas preguntas, pero le voy a ceder la palabra a Barry. Esta es mi pregunta, Barry. Primero te encontraste con los niños del padre Giussani, luego con el padre Giussani mismo. ¿Cómo ha afectado tu vida y tu trabajo como emprendedor, como hombre de negocios, como padre, abuelo, marido, etcétera? ¿Qué impacto ha surtido sobre ti el padre Giussani? Gracias, Holly. Buenas tardes. En primer término, quisiera decirle al arzobispo que me reconforta escuchar que usted, quien representa a la Iglesia Universal y al Santo Padre, que lo que usted describe para mí claramente habla de cómo comprender mi propia experiencia y eso me reconforta. Gracias. La oportunidad para mí para reflexionar sobre la pregunta de quién es el padre Giussani y cómo mi encuentro con él en mi vida tan movida me ha formado. En primer lugar, ha sido un verdadero regalo para mí en este mundo. Poder detenerme y reflexionar lo que he recibido con mi encuentro con este hombre y este movimiento. Y no estoy aquí para hablarles como una persona que haya resuelto estas preguntas. Las preguntas que planteó el padre Giussani son preguntas que yo enfrento a diario. El padre Giussani abrió mi corazón y me ha enseñado a ser libre, suficientemente libre para vivir con estas preguntas y enfrentarlas. Como él dice al inicio del video, que todos ahora podrán ver, la pregunta de nuestras vidas es ¿Cristo, sí o no? No existe una pregunta más importante para mi humanidad que esta. ¿Cristo, sí o no? Toda la vida de Giussani estaba llena de la propuesta de Cristo presente, preguntándonos a que lo recibamos. Y mi vida es y ha estado llena de los desafíos de cómo yo respondía a esa propuesta. Si yo conozco, busco y amo a Cristo. En 1987 estaba en mi tercer año de la universidad y conocí a algunos amigos que me presentaron a una pasión nueva y sorprendente por toda la vida y toda la realidad. Yo fui y siempre he sido una persona llena de pasiones y entusiasta de la vida, siempre lleno a dedicarme completamente a mis nuevos intereses. Pero estos amigos eran diferentes. Vivían una pasión parecida, con un gusto parecido, pero lo hacían por toda la realidad. Frente a todos los que conocían, estaban llenos de la conciencia que toda la realidad habla del Cristo presente. Ellos tenían una pasión que nacía no solamente de sus intereses específicos, sino una pasión por toda la realidad. Les daré algunos ejemplos. Yo siempre he amado la música tradicional y la música para bailar. Pero cuando conocí a Giussani, me presentaron a la música clásica. Yo jamás había escuchado una pieza de música clásica en toda mi vida. Posiblemente eso es divertido, pero es cierto. El padre Giussani me presentó a una nueva manera de escuchar la música. La música como oración, como ruego, como un llamado al significado infinito. Y ahora para mí la música no es una cuestión de interés personal o para distraerme de la vida. Se ha convertido en una herramienta para comunicar lo que el amor y la amistad y la nostalgia, la muerte, el amar, el significado, lo que todas estas cosas significan para mí. De una manera parecida sucede lo mismo con la literatura. En la universidad yo estudié filosofía
y leí mucha filosofía. A través de los años, toda mi cultura y mis conocimientos han sido formados por las lecturas sugeridas por el padre Giussani. Yo quería saber qué impartía tanta humanidad a este hombre, qué lo hacía tan atractivo. Entonces yo leí lo que él leyó, tan sencillo como eso. Como producto de esta cultura estadounidense, de este sueño estadounidense, también estoy lleno de la mentalidad del hombre que logra todo por sí mismo. Si uno conoce el mundo suficientemente y se compromete con él, el mundo es suyo. Pero siempre no termina así. En los 35 años después de mi encuentro con el padre Giussani, casi 30 años de matrimonio con una de esas amigas que conocí en el 87 y mis 8 hijos, nuestros 8 hijos. Mi vida está llena de felicidad y tristeza, de desafíos y dramas. En 1998, nuestra familia, con 3 hijos en ese entonces, nos mudamos nuevamente a Estados Unidos después de casi 10 años en Italia. Comencé mi aventura como emprendedor. Luego, en el 2004, el negocio que yo manejaba se quemó, se incendió. Yo traté de reconstruirlo, pero entonces sobrevino la crisis del 2008 y el negocio colapsó. Cuando la realidad golpea, nos preguntamos, ¿Cristo sí o no? Sí, sí. Él tomó la forma de muchos amigos que nos brindaron apoyo, hasta financieramente durante meses, mientras trabajábamos para ponernos nuevamente de pie. Sí, sí. Cristo tomó la forma de un viejo amigo que me brindó un trabajo. Fue el 19 de marzo en la fiesta de San José. Entonces avanzamos 8 años más y en el 2017, con la lucha financiera continua, perdimos nuestro hogar, nuestra casa en los suburbios de Washington, D.C. Cuando la realidad golpea una vez más, ¿Cristo nos golpeó o no? Decirle sí a Cristo es mirar seriamente las señales de la realidad, y en este caso las señales de la realidad para comprender a dónde íbamos a vivir. El método propuesto por el padre Giussani es seguir los signos de la realidad, con la seguridad que esa realidad nos las imparte Dios. Y siempre correr el riesgo y comprender cómo esa realidad que se nos ha dado me beneficia a mí. Una vez más, otro ejemplo más reciente, de febrero del 2020, con el New York Encounter del año pasado, encontré la amistad de Cristo en seres humanos. Mi esposa fue diagnosticada con cáncer y pudimos reunirnos con 3 amigos médicos que nos enseñaron cómo enfrentar este nuevo desafío y darnos esperanza. Pero el punto al que quiero llegar es que la fuente de esa esperanza fue la experiencia de enfrentar un desafío con 3 personas que eran amigos. Muy sencillamente, ellos estaban presentes en Cristo en ese punto de la realidad que nos golpeó. Como padre, he sido formado por el método del padre Giussani. Ser abierto a toda la realidad y confiar profundamente en el corazón humano. Este ha sido el fundamento de cómo mi esposa y yo hemos intentado educar a nuestros hijos. Abrirnos a toda la realidad y confiar completamente en el corazón humano. Y esta educación viene por medio de una propuesta constante de experiencias de la vida. Se necesitan pocas palabras. Y ahora, a medida que mis hijos se convierten en adultos, comienzo a tener la experiencia de ser hijo de mis hijos y mis hijas. Y esto ahora me regresa a reconocer que yo dependo
que lo que más necesito en la vida es ser amado y aceptar ese amor. Esta vida es una travesía. Y ver nuevamente al padre Giussani en este video saca lo mejor de mí. Me siento conmovido. Gracias. Gracias, Barry. Hermoso escucharlos a los dos. Y la importancia de la educación existe en todo. La manera en que fuiste educado, Barry, es exactamente lo describía el arzobispo. Una persona que miraba la vida, la observaba sus experiencias, se miraba en acción y reconocía lo que hacía. Gracias a los dos. Primero, es hermoso verlos a los dos. Y en segundo lugar, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Para aquellos que observaron el video hoy, quiero compartir el video del cual todos estamos hablando acerca de la fe del padre Giussani. Lo encontrarán en el sitio web de New York Encounter, newyorkencounter.org. Y tengo una exhibición del padre Giussani, es un video hermoso, dura 45 minutos y es tan solo el padre Giussani. Si lo conocieron o no lo han conocido aún o están curiosos respecto a quién es, véanlo. Hay 3 encuentros más, diálogos entre 2 testigos que son hijos del padre Giussani o quienes lo conocieron personalmente. Les invito entonces a que se unan a esos encuentros en el sitio web. Se nos acaba el tiempo, eso es todo. Entonces, espero verlos personalmente en el 2022. Gracias a todos. Gracias. Gracias, arzobispo y Barry. Fue un testimonio conmovedor. Y con eso terminamos este encuentro y queremos que todo el mundo sepa que podrán encontrar toda la información que necesitan para los próximos eventos. Pueden matricularse en esta exhibición, el de Padre Giussani y otro sobre el Monseñor Albacete. El Albacete Show. Todo lo podrán obtener en el sitio web que es newyorkencounter.org. El siguiente evento que tenemos se llama Indefenso, donde se hablará acerca de la realidad y la dificultad de comprender lo que es real. Los medios y la tecnología han desempeñado un papel muy importante en esto. Nuestro siguiente evento es a las 6 de la tarde, se llama Indefenso, con 2 periodistas de vanguardia y autores, Matt Stoller y Matt Taibbi. Yo sigo a Matt Taibbi. Es un pensador increíble. Ambos ofrecen buenas observaciones conectadas a nuestro tema de hoy. ¿Cómo profundizar? ¿Cómo enfrentar el problema de percibir la verdad y de enfrentarla con los medios y todos los temas importantes de hoy? Gracias a todos y espero verlos en la siguiente reunión. Gracias.